Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze, somos Rafael y Adriana, pastores y maestros de este ministerio y te damos la bienvenida al Blaze de hoy. Miren nada más y nada menos a quien les tengo aquí, al pastor Rafael de invitado, y todos dirán, ¿por qué trajeron al pastor Rafael de invitado? Pero bienvenido, pastor Rafael. Muchas gracias. Gracias, Morena, por invitarme a tu programa. A Blaze News. ¿Por qué quise invitar a Rafael a Blaze News? Porque la noticia de hoy solo va a ser una noticia. Y la noticia tiene que ver con la iglesia cristiana. Sí, un tema. Un tema de muchas noticias de el escándalo de lo que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. No de la iglesia católica, no voy a hablar aquí del papa, no. Vamos a hablar de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica carismática cristiana. Y vamos a mostrar ciertas cosas que han sucedido estas semanas y quería mostrarlo porque debemos hablar abiertamente de estos temas debido a que muchas personas han estado bajo ministerios supremamente abusivos, manipuladores, depredadores, y las congregaciones pensaron que eso no pasaba nada y que se tenía que permitir, y grave error el que se ha cometido en muchas partes alrededor del mundo. Pero antes de ir a ese tema, porque todos deben estar diciendo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así? ¿La iglesia cristiana? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el escándalo? ¿Qué se destapó en estas semanas? ¿Qué sucede? Antes de ir ahí, para que ustedes lo comprendan, y antes de pasar ahí, primero que todo, yo quiero decirles que nosotros amamos la iglesia. La iglesia es la institución de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y la iglesia, para que sea sana, no que la iglesia sea perfecta, porque mientras usted esté ahí ya se volvió imperfecto, y donde yo entre también se volvió imperfecto. Todos nosotros somos personas buscando la perfección del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia, para que funcione, tiene que funcionar de acuerdo a los parámetros de lo que está escrito. Sobre todo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito da parámetros para quienes pueden liderar, dirigir, enseñar, predicar, mejor dicho, subirse a un púlpito. Y administrar. Y administrar la iglesia. O sea, esos parámetros están ahí. Pero esos parámetros, desafortunadamente, se han pasado por alto en muchas partes y se han cometido unos gravísimos abusos dentro de la iglesia cristiana. Y en este momento están explotando, y ya no explotan solamente en el corrillito de ahí de la esquinita que se dio cuenta ese grupito de esa iglesia. No, ahora explotan globalmente, masivamente, debido a las redes sociales. Y esto permitido obviamente por Dios, porque es el colmo lo que viene sucediendo. Yo siempre he dicho que Dios guarda misericordia, Dios tiene paciencia para que uno resuelva los asuntos, mas cuando eso no es resuelto, es cuando ¡pum!, explota y sale a la luz. Correcto. Entonces,
Antes de comenzar eso, yo quisiera que viéramos que ustedes adquirieran desde cualquier lugar del mundo la serie que se dio en Palabra Pura en el 2017. La serie se llamó ¿El perdón tiene algún límite? Creo que son 6 partes o 7, no recuerdo bien, en que el pastor Rafael, las primeras 5 o 4 partes, mostraba cómo el perdón de Dios es impresionantemente apoteósico, grandísimo, que Jesucristo vino a morir por los pecados de todos nosotros y que no importa el pecado, por masivo que haya sido, el sacrificio de Cristo es mucho más grande y Dios está buscando el arrepentimiento del ser humano, que vengan a Él para recibir su perdón. O sea, ¿el perdón de Dios tiene algún límite? La respuesta es no. No tiene un límite. Pero no quiero que la congregación ni la gente se confunda, porque muchas personas piensan, como el perdón de Dios no tiene ningún límite, no importa lo que haga mi pastor, no importa lo que haga mi líder, no importa lo que haga el pastor de jóvenes, no importa lo que haga el pastor principal, porque como el perdón de Dios no tiene ningún límite, no importa si ellos abusaron sexualmente, si manipulan a la gente para sacarles dinero, no importa, porque como el perdón no tiene ningún límite, y eso es lo que muchas veces ha pasado, que como la gente tiene la idea que el perdón no tiene ningún límite, Dios no exige a que las personas que estén en el púlpito vivan una vida sin reproche. Y por lo tanto se les pasa por alto una cantidad de abuso y la gente termina mejor dicho, embrutecida porque no sabe cómo esto se maneja bíblicamente. Entonces, debido a eso, en esa enseñanza, en esa serie, El perdón tiene algún límite, las últimas 2 partes las di yo dentro de esa serie, donde hablé de la justicia de Dios, para que la gente no fuera a confundirse que como el perdón de Dios no tiene ningún límite, entonces eso debe significar que Dios no hace justicia. No, Dios hace justicia. Y esa justicia, de hecho, es para ayudar a la misma gente. Yo quiero que me das pantalla. Perdón, Morena, entonces esa, para que la gente lo entienda, esta serie es un buen balance. Sí, claro. Porque le dimos el concepto de que sí, el perdón es el perdón de Dios, no tiene límite y todo eso, pero hay que contrarrestar también, ya hay una justicia. Entonces, esa serie es muy importante para todos ustedes y les va a dar un mayor entendimiento de cómo manejar todo lo que vamos a hablar esta noche. Yo creo que me le den pantalla completa porque ahí solo les vamos a dar un preview de lo que hablé sobre la justicia. Pero Dios va a proteger su iglesia en contra de los engañadores. Pero aquí y ahora necesitamos recuperar la fe para la justicia, porque el corrupto o que se convierta o que caiga de su posición, el dañado que fue expuesto a la verdad, que se convierta y transforme su camino. Pero no podemos seguir en unas sociedades en que el mal está imperando porque no hay consecuencias, porque la iglesia no tiene fe para la justicia. Cabezas van a empezar a caer. De hecho, en este momento está siendo expuesto una cantidad de cosas por el Señor y que está saliendo a la luz una mano de porquería, y el juicio tiene que comenzar por la casa. Por eso es necesario el siguiente movimiento de revelación antes de que Cristo venga. Va a ser la justicia de Dios contra el mal de la persona que ha sido expuesta a la verdad y no la quiere recibir, porque la iglesia tiene que dispararse. Todo parecía muy ocultico, pero ¿saben por qué? Porque la iglesia no había orado por justicia, y es el momento de que ustedes empiecen a orar, que se haga lo justo, Señor. Descubre, saca a la luz la corrupción, porque lo limpio tiene que subir y lo corrupto tiene que caer. Bien, 2017. ¿Quién se iba a imaginar en 2017
que ministerios tan conocidísimos en este momento estén siendo expuestos precisamente porque no hicieron justicia. Déjenme, para entrar en materia, el pastor Rafael, desde que formó Iglesia Palabra Pura hace 10 años. Ya tocando 11, baby. En julio. En julio, 11 años. Ya, pero todavía nos falta para llegar a julio. Desde que llegó, él tenía un lema bíblico, un principio bíblico que lo enseñó cada año al equipo que se iba agregando a Iglesia Palabra Pura. Desde el púlpito, en muchas ocasiones, lo ha traído en las enseñanzas, de hecho, de Timoteo, de Tito. Has traído bastante en versículo por versículo ese lema y ese lema bíblico. Y ese principio bíblico, lema bíblico, principio bíblico es que en una iglesia, escúchenme bien para que aprendan, en una iglesia nunca se puede poner primero el don de alguien por encima de su carácter. Se los voy a repetir. Nunca en una iglesia se puede poner el don de alguien por encima de su carácter. Explícanos eso, por favor, para que lo entiendan. Bueno, Morena, ese concepto, que obviamente es bíblico, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué estás trayendo este Blaze News en el cual tú me has invitado a mí como persona invitado especial? La razón es que se han visto, y es lo que vamos a hablar esta noche, se han visto una gran cantidad de iglesias hoy día donde eventualmente son expuestas por un problema, porque han violado ese principio que tú acabas de mostrar. Cuando tú violas ese principio, tarde o temprano va a haber problemas. ¿Y cuál es el problema? El problema está que estas iglesias han violado ese principio, que han puesto personas que tienen un don por encima de la integridad, el carácter, el testimonio de ellos. En otras palabras, o se los explico de esta manera, cuando estas iglesias han tenido una necesidad, cuando estas iglesias han visto un espacio vacío que necesitan rellenar, sea en el púlpito, sea en la alabanza, sea en cualquier parte del liderazgo de la iglesia, estas personas, las personas que tenían el poder de contratar y de estructurar la iglesia, de formar el grupo ministerial, buscaron, en vez de concentrarse en la integridad, el testimonio y el carácter de la persona, buscaron el don. Necesitamos un cantante. ¡Pum! ¿Quién canta bonito? Tú. ¿Qué integridad tienes? ¿Qué testimonio tienes? Tú eres de carácter. No importa, pero cantas bonito. Ahí te ponemos. Entonces, cuando ese principio se viola, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el carácter no ha sido formado en la persona no ha sido probada en el ministerio, no han pasado años de madurez y de entendimiento de la palabra y que su testimonio confirme esa madurez y ese carácter que se ha venido estableciendo en la persona, sino es simplemente el don que viene manejando a la persona, que viene subiéndola, por así decirlo, en posición o en liderazgo o en influencia en un ministerio, eventualmente va a traer problemas, que eso es lo que hemos visto en esta cantidad de ministerios de los cuales vamos a hablar ahora y que tú vas a traer, y yo simplemente estoy aquí para apoyar en todo esto. Pero el problema está, una vez más, es la falta y la presión, porque también hay que ponerlo de esta manera, Morena, también hay que enseñarlo, ponerlo en la otra faceta, el otro ángulo, que todos los ministerios, y mientras más grande, más presión hay. Y esa presión de que tienes que traer, ¿cómo lo puedo traer? Que tienes que... de que buscar maestros, tienes que buscar maestros, para personas, sí, para discipulados. Pero
de que tienes que traer, digamos, lo último, la última, ahí estaba buscando una palabra que se me olvidó, pero bueno, la presión del ministerio es que tienes que tener maestros, tienes que tener cantantes, tienes que tener personas que enseñen, tienes que tener personas que toquen instrumentos. La demanda es tanta y la presión es tanta que muchas veces la gente, han habido cantidad de personas en liderazgo que dicen, la presión es tal que tengo performance, es lo que estaba buscando. Tengo que hacer una performance, tengo que hacer lo que tengo que hacer y por lo tanto se olvidan de basarse en los principios bíblicos, en los principios que, como tú acabas de decir, Timoteo nos enseña, Tito nos enseña, y los ignoran completamente diciendo, no, la presión es tanta que simplemente necesito a alguien que tenga este don, necesito a alguien que cante, que toque el instrumento, que pueda enseñar, que pueda predicar, que pueda hacer esto. Y entonces dejan lo otro a un lado. ¿Y qué es lo que pasa? Son personas con carisma, son personas que sí, obviamente el don es evidente, todo eso funciona maravillosamente bien, pero el problema está en el carácter. Cuando el carácter no está formado, la persona morena tarde o temprano va a caer. No, pero para mí, ojalá temprano cayera. Ojalá ese fuera el problema. Lo que pasa es, y no voy a ir, aunque es parte, pero no voy a ir al que está tocando la guitarra, no voy a ir a ese, no, voy a ir al que enseña. Porque tú sabes que el don, la unción, la capacidad de enseñar con elocuencia, con precisión, con dirección, con fuerza, con dinamismo, con convencimiento de lo que están diciendo, eso atrae mucha gente. Claro. Eso atrae mucho. Y cuando alguien ve que tiene eso a alguien, le dice, venga, trabaje conmigo. Y en ese trabaje conmigo, no miran a ver si tiene problemas con la esposa. No mira a ver si está en fornicación. No miran a ver si diezma, si cree en el diezmo. No miran a ver si tiene buena fama fuera de la iglesia. No, lo que miran es, mira cómo predica, mira cómo jala gente, mira cómo convence. Y resulta que cuando se pone el don por encima del carácter, termina haciendo un daño catastrófico a la congregación de Dios. Terminan abusando, manipulando, dañando el nombre de Cristo y la gente queda completamente sometida a unos depredadores que estuvieron en el púlpito por culpa de un pastor que no revisa el carácter de alguien para permitir que se suban al púlpito. Y eso, señoras y señores, es lo que ha pasado. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que está explotando como pólvora en este momento. Quiero decir algo, Morena, porque la gente, ahora que vamos a hablar de este tema y pienso que lo que vas a hablar es bastante fuerte y concreto, pero muchas veces la gente no lo ve, la gente ve el don. Claro. La gente no mira su vida, no mira el testimonio. ¿Por qué? Porque el don viene tan envuelto en un paquete tan bonito, tan bien empacado, con un lazo tan atractivo, que el don, y generalmente son personas, obviamente si son personas de púlpito, como tú lo estás hablando, son personas que atraen gente. Claro. Son personas que se saben expresar bien, que son elocuentes, que saben enseñar. Ese don, porque al tener un don, estamos hablando de tener un llamado, tienen un llamado de Dios, entiendan esto. Esto no estamos hablando de falsedad en estos momentos, estamos hablando de personas que tienen un don de Dios y ese don es verdadero. ¿Cuál es el problema? Que el carácter no ha sido establecido, el carácter no ha sido formado. En otras palabras, lo pusieron en una posición a la cual todavía esa persona no estaba preparada para ello. Entonces, al ponerlo antes de tiempo, claro, el don explota. Y son elocuentes y hablan bien y predican y enseñan y todo ese tipo de cosas. Saben comunicarse, atraen a la gente, tienen carisma y todo eso. Pero detrás de las cortinas, como suelo decir yo, es donde están los problemas. Sí, están en alcoholismo, están en drogadicción,
están manipulando gente, están teniendo relaciones sexuales ilícitas, están haciendo de todo, están abusando el don de Dios para el daño de la iglesia. Se convierten en lobos y empiezan a destruir las ovejas. Y por eso Dios nos deja en Timoteo y en Tito las especificaciones de una persona. Usted quiere predicar, usted quiere enseñar, muy buena obra desea, pero estos son los requisitos, y los requisitos es una persona que esté en su madurez cristiana, y no me refiero que lleve muchos años en el ministerio, 50 o 30, sino que sea una persona que ha conquistado la carne que haya sido y probada. que hayan sido probadas. No que yo acá me voy a acostar con este o que usted se va a acostar con aquella, porque ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos daños que empiezan a hacer? No que esté buscando la ganancia deshonesta, sino que en realidad su corazón sea, hombre, entiendan la palabra, coman la palabra, siémbrenla en sus vidas, hablen la escritura, vivan, salgan de deudas, tengan un matrimonio fuerte, sometan a sus hijos a la palabra de Dios. Por favor, vivan una vida en bendición, vivan una vida fuerte, tranquila, cristiana, basada en principios. No están buscando eso, están buscando es a la gente como chuletas y están buscando a quién hacerle daño. ¿Pero qué pasó? No hubo revisión. Volvemos al tema. Al punto inicial. Al punto inicial. Se puso primero el don por encima del carácter. ¿Y qué pasa? Que ahora se está demostrando, mis amigos, que esto ha pasado en muchísimos lugares. Y claro, estamos hablando ahorita en Iglesia Palabra Pura. En Iglesia Palabra Pura no se puede subir a alguien en el púlpito a enseñar absolutamente nada que no tenga su carácter definido. Tiene que tener testimonio, no solo dentro, porque es que para dentro de la iglesia saben cómo decir gloria, aleluya, amén, sino fuera también. Tienen que tener una vida ordenada financieramente. Por eso no permitimos que alguien en el púlpito esté endeudado. Imagínate, nosotros tenemos que diezmar. Si nosotros no diezmamos, ¿cómo vamos a enseñar del diezmo? Seríamos los peores hipócritas. Si ustedes no se imaginan la cantidad de gente en los púlpitos que no diezman y le dicen a las congregaciones que diezman. Son unos hipócritas del carrizo. Hay de todo, pero el problema es que esto está explotando ahora. Quiero que miren quién es Mike. Muéstreme a Mike Winger, ¿es que se llama él? Mike Winger. Miren la cantidad de suscriptores que tienen, casi un millón. Casi 1 millón. ¿Quién es él? Él es un pastor, maestro, y tiene una gran audiencia. Como pueden ver, 1 millón es un alcance bastante grande. Pero el hecho de que alguien tenga una gran audiencia, eso no significa que sea bueno. Porque la gente a veces mide, tiene 8 millones, 5 millones, 4 millones, 2 millones. Queridos, los números no son lo que importa es el carácter. Vuelvo y digo. Este hombre, Mike Winger, pastor y maestro, a él acudieron personas abusadas por líderes cristianos supremamente influyentes dentro de la iglesia cristiana. Él fue el último recurso, Mike Winger, de varios abusados. El último, porque fueron al pastor de o sea, vamos a hablar de Pepito, por ejemplo. Pepito me abusó sexualmente. Entonces, yo voy a ir al pastor y voy a decir que su líder, Pepito, me abusó. Y el pastor no hizo nada. Se quedó callado porque Pepito
trae mucha gente. Predica bueno. Predica bueno. Entonces esto hay que guardárselo porque ¿cómo voy a quitar a Pepito de esta organización? Me afectaría. Sí, él es un duro. Él trae mucho. Entonces yo voy a comer callado. No voy a decir nada. ¿Y qué dejaron? Dejaron a lobos encima de las ovejas. Estas personas no solamente fueron a los pastores, entonces fueron a líderes sobre esos pastores. Entonces iban a ministerios ya mucho más grandes de donde salían los pastores estos. ¿Y qué pasó con estos líderes? Callados, porque Pepito también ha estado aquí. Entonces no podemos decir nada. Vamos a hablar con Pepito, no te preocupes. Oremos. Oremos. El perdón de Dios, la misericordia. El perdón de Dios, ¿cómo decía la serie? El perdón todo lo... ¿Tiene algún límite? No, no tiene límites el perdón de Dios. No lo vuelvas a hacer, Pepito. ¿Ok? Ok. Bueno, mañana no se te olvide. Púlpito, 8 de la noche. Y las pobres ovejas que trataron de acudir a los líderes para protección de estos lobos, se vieron completamente abusadas, no hubo consecuencias, y resulta que esta oveja después conoció a otra oveja y a otra y a otra y a otra, y que les ha pasado a mucha gente y que nada se ha hecho. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos donde Mike Winger. Él tiene 1 millón de seguidores. Contémosle lo que nos ha pasado, ya que nadie nos está ayudando, a ver si de pronto por la influencia que él tiene, cuando él haga las averiguaciones y que mire por boca de 2 y 3 testigos que lo que estamos diciendo es verdad, y como estos otros no hicieron nada, de pronto él lo saca a la luz y ¡pum! Explota. Y Papitos explotó. Explotó. Pásamela, siguiente. Ponme en pantalla grande. Se llamó Los esqueletos en el armario de Betel ahora van a hablar. 5 horas con 50 minutos. Y 17 segundos. Y 17 segundos. Ustedes pueden reconocer ahí Mike, el que hizo esto, Mike Wingo, es el que está de gafas a su izquierda mirando el televisor. Él fue el que hizo la denuncia. Ahí ven ustedes a Sid Roth, está Patricia King, está Bill Johnson, está Che de California, está Mike Bickle, el que creó, ahorita vamos a hablar de Mike Bickle, está Paul Kane, en la esquina, ¿cómo es que se llama él? Pero es de la época de Paul Kane. En fin, ahí hay un poco de gente. Volvamos a mí. 5 horas, 50 minutos. Me lo vi para hacerles el resumen, ¿ok? Para traérselos aquí en Blaze News. Y yo era, Dios de mi vida, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Dame la siguiente imagen. Este es Sid Roth, él es Mike Bickle, el que hizo las 5 horas, 40 minutos, las casi 6 horas. Dale pantalla completa porque vamos a hablar de alguien que de una fama impresionante, al que muchas ovejas denunciaron y nadie hizo nada. There's not a weird wacko that he has not endorsed on his show. Every charismatic should agree with me on this. Everyone should. Sid Roth says that Sean Bowles is the most amazingly detailed prophet he has ever known. He has ministered to thousands, from royalty to people on the streets. Now he wants to share with you the secrets he has learned concerning the... Devuélvete unos 5 segundos cuando está con Bill Johnson. Ahí.
Ahí ustedes lo ven a él en un estadio siendo introducido por Bill Johnson, el pastor principal de una de las iglesias carismáticas tal vez más importantes del planeta Tierra, que queda en Estados Unidos. Y en realidad Bill Johnson lo apreciamos, pero aquí la embarró fuertemente. Porque él fue el que introdujo a nivel mundial a este Shawn Bolz. Continúa ahí con pantalla completa. He has learned concerning the gift of prophecy and wants to activate you to do the same as he does. It's wonderful that Shawn hears from God so clearly. I am excited that Shawn has this gift. I impart every supernatural spiritual gift I have that's transferable. Ahí está mal traducido. Dice, estoy muy emocionado de que Shawn tenga este don. Y ahí le pusieron que tenga este regalo. Entonces la gente puede que ahí no entienda. Porque está diciendo Sid Roth, estoy emocionado de que Shawn tenga este gran gift, este gran don. ¿Qué está pasando? El don, la elevación del don. Ahí ya entienden ustedes de lo que Rafael dice cada año, la elevación del don. Entonces le dice, Shawn ora por todos. Claro, este es Shawn Bolz. Este hombre ha sido acusado por muchísimos de los abusos que hizo. Sigue pantalla completa. Right now, over the television, to everybody in the studio audience. Siguiente. Aquí lo ven con Paul Cain. Ahí dice, profeta Paul Cain, uno de los generales de Dios, murió a los 89 años. Paul Cain murió hace como 9 años atrás. Ese hombre, Paul Cain, es Shawn Bolz, el de gafas, del que hoy nos vamos a concentrar. Shawn Bolz estaba bajo prácticamente este hombre, Paul Cain. Pero Paul Cain, graves problemas con Paul Cain. Un hombre que llenaba estadios. Estamos hablando de gente, pero de la pesada del cristianismo. Y Paul Cain fue acusado muchísimas veces de homosexualismo. De personas bajo su ministerio decían, él a mí me está abusando. Uh-huh. Este hombre conseguía en su staff personas que habían salido del homosexualismo. Y después se aprovechaba de ellos. Bajo Paul Cain, que hay esta cantidad de acusaciones, Shawn Bolz, antes de pasar, dame pantalla completa, porque yo quiero decir algo acá. El que haya alguien sido homosexual no importa, porque el perdón de Dios no tiene límites. Yo aquí no estoy hablando de que usted se acostó con 50,000 personas. A Dios no le importa. Porque Jesucristo vino a morir por el pecado de todos. Y todos podemos tener salvación en Jesucristo. A Dios no le importa el pecado, sino que usted venga en arrepentimiento a Él, reconociendo a Jesucristo como el único que puede perdonarlo a través de su derramamiento de sangre. Eso es lo que a él importa. Estamos hablando esa hora de líderes del ministerio y quiero hacer esa salvedad. Estamos hablando de líderes del ministerio porque estas acusaciones, cuando se van contra un líder del ministerio en donde hay muchos testigos de eso, esa persona tiene que ser removida del ministerio. No porque Dios a la final no lo perdone, digámoslo así, sino porque es un depredador que puede hacerle daño a la gente. Entonces usted vaya y dedíquese a vender papas o váyase a vender muebles, pero no puede estar dentro de la iglesia del Señor dirigiendo a personas que Dios pone bajo su cuidado para que usted las abuse. Y obviamente violando el principio de las Escrituras.
Ese es uno de los puntos principales, que esa persona, al vivir y tener una vida de esa manera, está violando los principios por los cuales debemos funcionar. Entonces, ¿de qué sirve el don? El don jamás debe ser puesto por encima de un carácter que viva bajo los principios de Jesucristo. Pero no, los dones son tan grandes que no importa el carácter, y resulta que ahora Dios está destapando, porque sí importaba que usted tuviera temor a Dios y que siguiera los principios de la palabra. Siempre ha importado. Entonces, este hombre, Shawn Bolz, digamos que crece bajo el ministerio de Paul Cain, digámoslo así. Dame la siguiente. They're calling people out Aquí in ustedes lo the van a ver audience. con He calls out a Bill Johnson. Por favor, ahorita me la ponen desde el principio. Lo van a ver con Bill Johnson. Y ahí lo introduce Bill Johnson. Miren en el estadio, o sea, miren la magnitud a la que esta persona tenía acceso. Dame pantalla completa. They're calling people out in the audience. He calls out a name. He tells them their life story. He tells them God's calling them to be a missionary to this place and go here. And it was just an amazing, amazing event. Look at how Bill introduced him, because I want us to understand that Bill Johnson has responsibility for Shawn Bolz. But we're also weaving in the prophetic. And one of our dearest friends, one of our most trusted friends, is Shawn Bolz. And the Lord's shown him several things. Aquí lo introduce uno de nuestros más confiados amigos, uno de nuestros más grandes amigos. El Señor le ha mostrado grandes cosas. Bill Johnson, que es tan importante, le da esta plataforma a Shawn Bolz y se vuelve ¡pum! Se vuelve mundial Shawn Bolz. ¿Y qué pasa con Shawn Bolz? ¿De qué empieza a ser acusado? Para resumirles, el staff empezó a decir, él actúa como rarito. Cuando llegamos al hotel, él se desnuda. Ahí, delante de todos. Y los otros cuando llegaron, que se desnuda, eso debe ser un chiste. Se desnuda delante de todos, ahí empieza ahí a caminar en bola, delante de todos. Qué raro. Luego otros empiezan a decir, desnudo, ¿me puedes dar un masajito? Necesito un masaje. Puros muchachos. Un masaje. Y los muchachos eran, pero qué cosa más rara, ¿no? Pero este es el hombre de Dios. Este es el hombre que presentaron. Este es el gran amigo. Este es el que el Señor le muestra tantas cosas. Tiene un ministerio donde el Señor le muestra con el don que Dios le ha dado quién es quién, usted en dónde vive, le dice, lo saca a usted del púlpito y le dice a usted, venga, usted se llama Pepito, su mamá se llama Amanda, su papá se llama Pedro, ¿cierto? Y la gente, sí, ¿cómo lo sabes? Dios te está diciendo que tienes que hacer un ministerio, que vas a hacer esto. Y la gente, sí, Dios me está hablando por medio de él. Y resulta que todo es fabricado. Porque este hombre, debido a la era de Facebook, podía mirar en Facebook quiénes se anotaban para el evento. Y cuando usted va a Facebook, usted ve dónde vive, quién es la mamá, quién es el papá. Por lo tanto, cuando la gente llegaba al evento, le decía, usted vive allá, su mamá se llama así, Dios le dice que usted se tiene que casar con ese, por ejemplo. Y la gente empieza a hacer burradas. ¿Por qué? Porque desconocen la bendita palabra de Dios. Porque quieren vivir de acuerdo a lo que otro venga y me diga, en vez de yo sembrar la bendita palabra de Dios en mi corazón, vivirla en mi boca, caminarla, y empiezo a vivir de acuerdo a lo que otro me diga, porque es gente facilista, así de sencillo. Morena, déjame explicar cómo funciona.
Porque a lo No, mejor la es gente... que ya me está dando. A mí ya me está, usted me dijo ahora, a usted le va a dar calor y me está dando ya calor. Ya me dio mucho calor. Déjame explicarle a la gente cómo este tipo de cosas funcionan. En su gran mayoría, para atender a este tipo de servicios, de actividad, de cruzado, lo que sea, te tienes que registrar con nombre, dirección, teléfono, lo que sea. Te tienes que registrar. Entonces, esos registros, él tenía acceso a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona? Una persona empieza a mirar y tiene el teléfono o una computadora y empieza a ver qué personas tienen, qué información hay. Entonces, no es que... entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él tiene eso, lo tiene en su teléfono. Como se dieron cuenta, él siempre tiene el teléfono en la mano. ¿Por qué? Porque donde tiene la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante el servicio? Él dice, hay una persona aquí que se llama Pepito Rodríguez. ¿Por qué? Porque él sabe que está Pepito Rodríguez, pero él lo dice así a los 5,000 personas que hay ahí. Hay alguien aquí que se llama Pepito Rodríguez, tengo una palabra del Señor. Entonces, claro, Pepito Rodríguez dice, aquí estoy yo, yo soy Pepito Rodríguez. Y entonces, claro, él tiene ya la información porque ya la buscó. Entonces le dice, tu madre se llama tal y tú vives en esto y tú te graduaste en esta universidad y ahora Dios te dice tal, que es puro cuento. Y claro, la persona dice, wow, ¿cómo pudo saber todo eso? En un estadio de 5,000 personas, yo no lo conozco, él no me conoce, estoy aquí en medio de esta multitud, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Y claro, la persona se siente como, Dios santo, esto tiene que ser Dios, esto es algo divino. Y es lamentable, Morena, porque es supremamente doloroso y triste la manipulación, el engaño, la falta de integridad, la falta de honor, es que no sé, temor a Dios. De temor a Dios, el hacer algo así. Y lo curioso es que esto no ocurrió una vez, que es lo peor de todo esto. Ha ocurrido, y entiendan esto, el pastor Bill Johnson, que nosotros siempre hemos respetado y admirado, porque es uno de los ministerios con mayor influencia en Estados Unidos y a nivel global. Es un ministerio supremamente grande y supremamente con muchísima influencia. Entonces, pero la fregó grave. Sí, ahí ya ahora lo vamos a hablar de esto. Pero cuando Bill Johnson lo sube al púlpito y lo endorsa, ¿se dice así? Endorsar. Lo endorsa para el ministerio y habla de él y lo lleva a diferentes lugares del mundo, mostrándolo a él como hombre de Dios y todo esto, y él hace lo mismo en todas partes. Es terrorífico lo que ha ocurrido. Mírenlo, por ejemplo, con este muchacho el que le habló. Ponga la pantalla completa. Yes, there you are. And Dennis, I'll tell you this. I have to face you and face you two ways. I don't know how to do this. But I'm telling you, your heritage in Eastern Europe. My family comes from a Ukrainian background. God is going to send you not only to America, but he's going to send you to North America. He's going to send you to South America, but he's going to commission you. Not just send you, but commission you over the Ukraine and Eastern Europe. And something's going to happen like you can't even dream. So yeah, on the screen, more information from social media that confirms that Sean could easily have just data mined every single thing. Dream up. Something's going to happen like you can't even dream up. Really? This is supposed to be God talking? A God who apparently can't even be specific? He's putting you right now on the highest lampstand that you can shine from. And it's your time, brother. It's your time. De esos estadios, Dios santo, o sea, vuelve y póngame el estadio. O sea, ¿ustedes entienden o no lo entienden? Yo creo que lo entienden. Dios de mi vida. Este muchacho, ya se terminó. Ahí vieron un muchacho que había dado una entrevista y él dijo, yo vengo de Ucrania, me gusta mucho el ministerio, tal cosa, me llamo así, mi mamá se llama así. Este Shawn Bolz descubre la información y en medio de ese estadio llama, ¿quién es quién? Y ese muchacho. Y Dios te va a poner y tú vas a estar lo más alto puesto y te va a llevar a Sudamérica y que no sé qué y qué tales. Un muchacho que deberían estarle diciendo, vaya y se somete a su pastor. Eso es lo que le deberían estar diciendo un berraco muchacho. Pero estos muchachos oyen estas palabras, Dios me llamó, nadie les puede hablar, nadie le dice, ¿por qué? Porque Dios me habló y que yo iba a hacer esto. Ponen, ¿qué daño? Y esto empieza como una seguidilla, ¡fum! La pólvora haciendo daño. Déjame decirte, ¿dónde está el daño de todo esto? Que muchas veces,
como este muchacho, obviamente yo no lo conozco, no tengo ni idea quién es, pero puede como no pueda, pero muchas veces pasa, que la inmadurez de ellos mismos, porque son jóvenes, no llevan una vida ministerial, años de ministerio, de experiencia, de madurez y todo ese tipo de cosas, sino son jóvenes que aman a Dios y quieren servir a Dios y tienen pasión por Dios, que es maravilloso, y oyen algo así, y por la falta de madurez y por la falta de entendimiento y todo eso, tratan de crear lo que supuestamente el hombre de Dios está diciendo, Dios dice. Y ahora estas personas se meten en unos problemas y en unas dificultades. ¿Por qué? Porque Dios dijo, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ellos mismos tratan de fabricar todo esto, porque si Dios lo dijo, tiene que ocurrir. Y entonces es un mal desde el púlpito y un mal que se crea desde la persona tratando de fabricar lo que nunca Dios dijo nada. Imagínate los daños después que hace esa persona haciendo lo que Dios nunca dijo, como tú decías. Y es que, claro, utilizan, digamos, utilizan su influencia y cuando no pueden hacer que otro haga lo que ellos quieren, se inventan. Entonces ahí es cuando dicen, tuve un sueño y en el sueño a ti te estaba persiguiendo un diablo y me dijo que te dijera que tú no te puedes ir de este ministerio porque Satanás te va a agarrar. No, mijito, haga lo que se le dé la gana. ¿Se quiere ir? La puerta está abierta. ¿Se quiere quedar? Quédese y haga lo que se le dice en la iglesia de acuerdo a la palabra. Nadie a usted lo puede maldecir por irse, nadie lo puede a usted maldecir para que se quede. Pero la gente utiliza una mano de artimañas para manipular, para retener, para depredar a la bendita gente. Y esto es lo que pasó, que este hombre empieza a utilizar, y si a lo mejor tuvo una tina en algo, no significaba que iba a tener una tina en todo. O sea, no significaba no que no iba a tener una tina en todo, sino que eso no significaba que se estaba moviendo en un don de Dios. Simplemente este es un hombre que podía utilizar su elocuencia, su fuerza para atraer gente. Fue puesto en una plataforma muy grande y eso, con ese respaldo que tuvo entonces ahora mucha más influencia, mucha más gente creyó en él y empezó su staff a quejarse y fueron donde uno de sus superiores a decirle, mire, lo que pasa es que nos lleva a hoteles, se desnuda y a mí me dijo que le hiciera un masaje y yo me sentí muy incómodo porque es que él estaba desnudo y yo haciéndole el masaje. Y ojalá hubiera quedado ahí, no quedó en masaje porque primero empezó desnudándose, luego siguieron los masajes y después ya se imagina que siguió usted, ¿no? Imagínese, porque no lo voy a decir en este Blaze News. Entonces el staff lo tenía que ver haciéndose de todo y como si nada pasara. Y cuando los del staff le decían, hombre, esto no lo haga aquí delante mío, métase en el baño o algo, le decía a él, vaya usted al baño, el que estoy pagando soy yo. No. Gente que se sintió que abusó a la gente, abusó su posición, abusó quién era él y las quejas las fueron y las dieron. Este no escuchó, entonces fueron a otro ministerio. Mire, lo que pasa es que Shawn Bolz, que estaba en su ministerio, nos ha hecho esto, por favor, ¿puede hacer algo? Y todo el mundo callado, no hacían nada. O decían, ay, qué terrible, ven, hablo contigo, ¿cómo así? Y luego iban y lo seguían promoviendo, hasta que llegaron a Bill Johnson, que era el que le dio esta plataforma mundial. Y Bill Johnson, a estos muchachos que estuvieron bajo Shawn Bolz, Bill Johnson habló, de hecho, él dice, yo hablé con uno de ellos, lo ministró en el sentido de que lamento mucho lo que te pasó, gravemente todo lo ocurrido por ti, en realidad fue espantoso, esto trágico. Nunca debió haber sucedido, lo siento mucho, pero no expuso a Shawn Bolz y de hecho
2 meses después estaba promoviendo el libro de Shawn Bolz, a pesar de que ya sabía toda esa información. ¿Qué sucedió? Este hombre, Mike, el que yo les dije que tiene 1 millón de seguidores, cuando ya llega toda la información a él, de que ya ha pasado por varios líderes y que nadie ha hecho nada, este hombre hace un video y en cuestión de no sé cuánto, miremos a ver cuántos views tiene ahora. Por eso lo estoy trayendo ahora, porque no es algo que yo me esté inventando ni nada, inventando. Mike, ¿me puedes mirar ahí? Winger. Mike, ¿cómo se llama? Deme el nombre, por favor. Winger, así con W, I-N-G, G-E. Winger. Mike Winger. El video tiene... A ver. El video en que él sacó eso, es que ya no sé, porque fue esta semana pasada que sucedió, tiene ya... ¿Lo encontraste? Si no, yo lo busco. Búscamelo. Pero es que eso se fue viral. ¿Cómo es que se llamaba? Algo de Bethel. Algo de Bethel, Mike Winger, como algo de los... Yo lo encuentro, Maya. Creo que yo lo encontré. Bueno, algo de como los ¿qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo les dije? Tiene 1.3 millones de vistas. Creo que ese es uno, pero no creo que ese sea el principal. 1.3 millones de... el esqueleto. ¿Cómo se llaman? Ahí se los puse en español. Los esqueletos en el armario de Bethel. Tiene 1.390.000. 1.390.000. ¿Qué pasó? Ya todo el mundo, oiga, ¿aquí qué está pasando? Y es por eso que públicamente ahora los pastores principales de Bethel salieron a dar excusas públicas. Rafael y yo nos vimos el servicio donde dieron las excusas públicas y yo les he recortado para que ustedes vean cómo fueron. Vamos a ir una por una. Over at Twin View and then now with you and online community. We're glad you're with us too. We're just going to talk about some of our mistakes and failures in a situation about Shawn Bolz. And just wanted to let you know about that ahead of time in case this is like a triggering moment for you or you're like, oh, I'm not ready for this. I didn't come to church for this. Just kind of give you a heads up. Chris and Bill will be speaking in just a moment, and our heart is to end in a time of prayer and confession and repentance. And not you guys, you didn't do anything wrong. What we're going to talk about this morning is what we did wrong. Entonces ahí ven uno de los pastores principales diciendo, sí. Chris y Bill ahora van a hablar con ustedes. Ustedes ninguno hizo nada malo, pero les vamos a hablar de los errores que hemos cometido. Continúa. The truth is we did not properly and fully discipline and bring to closure and bring out the truth of a very important situation regarding a man named Shawn Bolz, who preached and prophesied in this platform and with our team around the world on many occasions up until 2019. Dice, hasta 2019 no hicimos nada. Continúe. The truth is we have hurt and scared people because we did not tell the truth early enough, long enough, or loud enough. And this is a completely fair criticism. I am sad and embarrassed about this. We are sad and embarrassed about this. And Dale, continúa. I said, I'll work on the prophetic thing. Este es otro pastor. Entonces, el primer pastor da la entrada y dice, estamos completamente avergonzados, no dijimos la verdad de lo que estaba sucediendo antes, ni lo suficientemente continuo, ni hicimos lo que había que hacer. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir la culpa porque no hicimos la disciplina que se tenía que traer aquí. Entonces, el primer pastor responsable sale y lo dice, ahora pasa el siguiente pastor responsable. I said, I'll work on the prophetic thing,
and you work on the allegations, the sexual allegations. So Danny did some research, got a hold of some other former employees, and it turned out, I'll spare you all the facts, but it turned out that those allegations were not only true, but it was a culture for a long time. Sorry. And so I flew to LA and confronted him. And it was a 4-hour meeting. The first 2 hours was confronting him as Galatians 1, as a friend who had sinned, and calling him to repentance. And he's flatly denied that he had done anything wrong, that he would never do that. And it really got nowhere. The last 2 hours were a very different meeting, a very passionate meeting. And I was saying to him, if you don't confess your sin, if someone else has to confess your sin, it's going to get ugly. Because if you confess your sin, you're going to get forgiveness, and you're going to get repentance, and you're going to get whole. But if someone else confesses your sin, your whole ministry is going to burn down. And I was like, bro, your ministry is going to burn down if you don't get in here and do the right thing. So he did it. It went on for a long time. We all felt that we should give him some time. We were texting back and forth, and pretty soon it was just like, no messages back. Well, I'm not doing anything. This is not happening. Entonces, como ven ahí, ya tenían todas las pruebas. Tenían todos los testigos. Este pastor habló con él y le dijo, tienes que arrepentirte. Sí, muy buena la conversación, sí, le tiene que decir tienes que arrepentirte, eso es cierto, pero no solamente tenía que hacer eso, tenía que haberse parado en el púlpito y tenía que haberles dicho, señoras y señores, una persona que nosotros presentamos delante de ustedes para que ustedes pudieran confiar en lo que iba a enseñar, lo que iba a salir de su boca, les tenemos que decir que hemos descubierto que su carácter está completamente equivocado y que esta persona está completamente, la reprochamos por su pecado. Además, su pecado no arrepentido, porque el hecho ustedes me pueden decir, ¿y si se hubiera arrepentido? Pues si se hubiera arrepentido, muy bueno, seguramente Dios le da su perdón, pero váyase a vender manzanas en la esquina. Váyase a vender muebles. Váyase a vender carros. Abra un negocio de arepas. Pero no puede estar en una berraca posición delante de una iglesia, delante de gente de Cristo, porque usted ha perdido su posición. Y eso es algo que yo veo que la mayoría de iglesias en el mundo no lo entendió. No lo entendió la iglesia católica con todos esos abusos de esos niños que sucedió, con todo lo que pasó. Lo que hacían era, lo cambiaban de esta diócesis, parroquia, y lo mandaban para otra parroquia donde en ese pueblo no lo conocieran, y resulta que en ese pueblo resultó haciendo lo mismo. Uh-huh. Y ahora dentro de la iglesia cristiana, ay, se arrepintió. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? No, hay pecados que si se comete usted siendo un líder de una iglesia, se le tiene que cerrar el ministerio. Y el error que ha hecho la iglesia cristiana es, ay, ya se arrepintió. Lo vamos a restaurar. Lo vamos a restaurar. La inmoralidad sexual no se tiene por qué restaurar. La inmoralidad sexual, cometió inmoralidad sexual, ¡qué embarrada! Porque usted era tan bueno que hubiera podido ayudar a mucha gente. Ahora váyase, abra un negocio y esperemos que los dones los utilice en el negocio, donde usted no le va a poder hacer daño a gente, presentándose como un hombre de Dios y resulta que está acostándose con las muchachas. No, eso en un negocio, la gente se espera eso de usted, pero no en una iglesia. Entonces, la inmoralidad sexual no es para restaurar. La inmoralidad sexual es para
El Señor te perdona, se te dio por caminar en la carne, pero hay consecuencias y por lo tanto no puedes seguir en el ministerio. Punto. Y para la gente es, no, pero si él es tan buena gente. Él predica muy bien. Él predica muy bien, ustedes tan duros. Cristo fue a la cruz y derramó la sangre por todos. Vámonos, que nosotros nos vamos contigo a otra iglesia. Para que sigas haciendo lo mismo. Y esto ha pasado así. Esto ha pasado así por montones. Aquí está el pastor diciendo, él no se quiso arrepentir, se le dijo, tiene que hacerlo, pero perfecto que hubiera hecho eso, pastor. Pero, ¿qué pasa entonces? Porque no salió públicamente como públicamente lo pusieron, como no salen públicamente y dicen, nosotros en este momento sacamos un comunicado. Esta persona no representa la sana doctrina y tengan cuidado con él. Punto final del comunicado. Y eso hubiera hecho que todo el mundo pusiera una prevención y así se hubiera protegido a las ovejas. Pero no se puede poner por encima el lobo de las ovejas. No, sigamos. Okay, well, let's take him off of all of our platforms. So we took him off of all of our platforms. We took all of his books out of our bookstore. We took all of his messages off of our, off of our network. And we told a bunch of our close ministry friends that we knew were having him on their platform. But here's the challenge that I didn't understand till 5 days ago. I thought we were helping somebody else with their problem. He was on many, many platforms, 100 or 200 churches. Those European leaders asked us to help. We weren't on his board. We went to his board on a couple of occasions. They did nothing. And I wasn't thinking of it like I would think of a staff member. Like, that happens in our staff, that is not going to go. ¿Qué está diciendo? Lo sacamos de la plataforma, pero no avisaron a la gente. Ese es el problema. Y dice, no me vine a dar cuenta hasta hace 5 días atrás del problema real que he causado. ¿De qué se está refiriendo él hace 5 días atrás? Que Mike, el hombre del 1,000,000 de seguidores, Mike Winger, sacó la evidencia públicamente, más de 1,000,000 de personas lo vieron y ahora debido a todo lo que empezaron a decir, ¿cómo así que ustedes sabían todo esto y ustedes no nos avisaron, no dijeron nada? Entonces ahora ellos están sacando el comunicado. Por eso dice que no hizo prácticamente lo que tenía que hacer hasta hace 5 días atrás. Él se confronta con este video, que lo va a decir de pronto más adelante, y va a decir, es muy triste que yo por un video esté haciendo ahora lo que estoy haciendo cuando debí haber hecho esto antes. Miren. And I wasn't thinking of it like I would think of a staff member. Like, that happens in our staff, that is not going to go. I was like, this is not our responsibility. This is someone else's responsibility. We've done what we could, and that was a serious mistake. We put him on a global platform, and as soon as we did that, other people believed in him because we believed in him. And consequently, when he failed and then failed to repent after giving him time to repent, it was our responsibility to tell the people that we told we trust this man, to tell them we don't trust this man. And that didn't happen. And that's on me. I made the decision. Exactamente. Él lo ha dicho. Lo que él acabó de decir, nosotros lo pusimos en esta plataforma y era nuestro deber haberlo expuesto. Eso era. Y esto es mi culpa. Pero una de las cosas, él no lo dice aquí, pero una de las cosas que debió haber dicho también es, debimos haberlo bajado del ministerio. Cosa que no hicieron. Simplemente estaba buscando arrepentimiento, que se arrepintiera, o él falló en no decir las cosas públicamente,
Pero el hecho es que él sabía toda la situación sexual que ocurría en el ministerio, que él mismo lo mencionó, que no eran simplemente cosas que pasaban, sino era la cultura que estaba ocurriendo. ¿Qué significa la cultura que estaba ocurriendo en el ministerio? Que era el día a día, lo normal, lo que ocurría en su ministerio normalmente. Aparte de eso, pues toda la fabricación de todas las cosas que él decía, de todas las palabras de sabiduría, de ciencia, todo ese tipo de cosas que él decía, todas esas profecías, todo eso era falso, era fabricado. Entonces, tenían estas dos cosas que ellos sabían, que obviamente no deben, eso no se puede permitir, ese tipo de abuso, ese tipo de manipulación, ese tipo de daño. Yo me pongo en la situación y claro, como era un ministerio, digamos, independiente, porque Shawn Bolz ya se hizo un nombre, un ministerio él solo, pero Bethel fue el que lo lanza, Bethel tenía esa responsabilidad, pero lo que él trata de decir ahí es como que quisimos hacer que eso era problema de otra persona. Sí. Pero la realidad es, como él lo acaba de decir, y por eso me parece espectacular que lo hubieran hecho. Eso es espectacular que lo hubieran hecho, porque él dijo, nosotros lo pusimos, era nuestra responsabilidad decirle a la gente, esto pasó, porque la gente creyó en él porque nosotros lo presentamos para que confiaran en él. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad y cometí un grave error en no haberlo expuesto. Entonces, continuemos. It was a couple of things. One, I struggled with what is our responsibility, which I see completely different. And by the way, it's so sad that somebody has to put out a video that creates a firestorm to get someone who's 70 years old to do something. That's an indictment against my leadership. I should have known better. And if I didn't know better, I should have went and got counsel. And I didn't do that. And I'm very sorry. Dios santo, qué duro, porque él acaba de decirlo aquí. Esto lo estamos haciendo porque un video se volvió viral. Y esto es muy triste, que por ese video ahora nosotros estemos haciendo esto. Esto es un indictment, esto es una acusación en contra de mi mal liderazgo, lo cual es correcto, porque si yo no sabía hacer algo mejor de lo que hice, tuve que haber buscado consejería para preguntar qué tenía que hacer en este caso. Pero no hice nada. Entonces, tenaz, porque esto es a nivel mundial, ¿entiendes? Este es un ministerio mundial. Bethel. Y aquí estamos viendo a los principales, a los duros del ministerio, diciendo, hemos fallado delante de todos ustedes. Dios santo, continuemos. Ugh. I'm sorry. One of the victims of the sexual allegations reached out to me and wanted me to help. I did. I reached out to Shawn on several occasions, and after a while, it just got stonewalled and it didn't go anywhere. Danny was meeting with him too, and he was persistent, like he should have been. He's asking a spiritual father's life, "Can you help me? I'm in a crisis." And unfortunately, his persistence and my not knowing what else to do caused me to make a decision out of frustration instead of compassion, and I just blocked him. No, it wasn't the first day or anything like that. It went on for a long, long time. And I think just my capacity for stress was at an all-time low as I was trying to help my family member, Benny, and COVID, and all the issues that were happening all at once. And it was... Tenaz. Uno de los abusados sexualmente, uno de los que sufrió abuso sexual, va a donde él y le dice, ayúdeme. Y varias veces acudió, ¿por qué no ha pasado nada?
¿por qué no ha pasado nada? Y este hombre dice, yo estaba tan estresado por tantas cosas que estaban sucediendo en el ministerio, el COVID, la muerte de uno de los principales de la iglesia, la esposa de Bill Johnson, tantas cosas que prácticamente lo que dijo es, no quise echarme algo más encima y lo bloqueé. Imagínense, lo bloqueó para que no pudiera seguirle pidiendo ayuda. Terrible, terrible y también yo digo grandioso que esto esté saliendo, porque mundialmente, ya que este es un ministerio mundial, tienen que temer a Dios, porque está sucediendo en la casa de Dios. Como quien dice, el juicio comenzó por la casa de Dios, está sucediendo en la casa de Dios, y por eso todas las iglesias tenemos que andar muy pianito delante de Dios. Sigue. Who have graced our podium and being promoted by us are thereby, we have to care as much about their character as we do about their gift. Ahí, para we put somebody... Aquí, Rafael, lo que dijiste desde el día 1, en palabras puras. Todo nuestro equipo lo sabe. Todo nuestro equipo lo sabe. Desde el día 1, Rafael lo dijo. No se pueden poner los dones por encima del carácter de alguien. Carácter no se refiere a personalidad, porque muchos dirán que la personalidad. No, el carácter se refiere a la integridad, testimonio de alguien. No se puede poner los dones por encima de la integridad. Y él aquí ya lo está diciendo, o sea, él lo reconoce. Aquí, ¿qué va a reconocer? Pusimos los dones por encima de la integridad. Vuelve y póngame ese pedazo, por favor. Graced our podium and being promoted by us are thereby, we have to care as much about their character as we do about their gift. When we put somebody on stage, we have to care. If we're going to take responsibility when somebody that gets on our stage falls, we got to care that they have a track record. Now, obviously, you can do all the investigation you want and still make a mistake. And that's a mistake. But when you don't even try, that's not a mistake. Ahí lo dice. Cuando tú vas a poner a alguien en el púlpito, tienes que hacer lo posible por revisar investigar su vida. Su integridad. Ahora, tienen que saber que mucha gente puede mentir en muchas cosas. Pero como él dice, pero ni siquiera tratar de averiguar es un error. El hecho de que alguien, por ejemplo, mienta cuando se haga la confrontación, ya Dios sabe, pero que al menos uno hizo su parte. Claro. ¿Me hago entender? Y ahí Dios protege. Pero cuando ni siquiera intenta, dice él, eso es un error. Continuemos. We have to protect the flock. Imagínate, tenemos que proteger el rebaño. Predators and people who are unrepentant have our podiums and be among our people when they are still destructive. And I'm so sorry for that. And we will do better. Yo ahí estoy en desacuerdo con él. Y quiero ahorita que lo volvamos a poner. ¿Por qué estoy en desacuerdo con él? Él dice, tenemos que proteger al rebaño. Obviamente. Sí, pero él dice algo ahí que mientras esa persona esté así, no podría estar en el púlpito. No, es que una persona, cuando se le dio una oportunidad e hizo eso, jamás se puede volver a subir en el púlpito. Jamás. Él ahí implicó, no sé si lo implicó, pero no sé si fue un desliz de lo que dijo, porque yo no creo que vuelvan a dejar subir a Shawn Bolz. No sé qué van a hacer o qué no van a hacer. Pero ahí en esa partecita que dice que si mientras está así, no debieron haberlo dejado subir. No, es que no es ya ni mientras, ni luego, ni después, ya. Dios te ama mucho, Dios te quiere mucho, váyase a vender helados, mijo, y vaya, consiga la vida hablando de Cristo en otra posición, pero no en esta. Sí. No en esta. Date cuenta, Morena,
que es por eso que uno tiene que seguir las escrituras. La escritura dice no ponerle las manos a un novice, a un novato. Novice es a una persona que tiene poca experiencia, lleva poco tiempo. Por eso la palabra habla de tiene que ser probado. ¿Por qué? Porque una persona fácilmente te puede mentir, te puede engañar, te puede hacer pensar una cosa que no es, porque hay personas que son muy hábiles para eso, hay personas que ellos saben cómo mentir y mantienen esa cara de póker, como se dice, como si nada, pero el tiempo, las circunstancias, las presiones, las diferentes situaciones que se enfrentan, hay que vigilarlos y hay que ver sus reacciones y hay que ver cómo actúan y qué es lo que pasa, y es así como uno los prueba. Uno los pone en prueba para ir probando a ver cómo van a reaccionar, cómo el carácter, qué va a salir de ellos. Cuando abran la boca, qué va a pasar, cómo van a reaccionar. Pero cuando todo eso se evita por simplemente cubrir una posición, porque tenemos que cubrirla, e ignoramos todo eso, o lo ignoramos o no simplemente hacemos la tarea que tenemos que hacer, como él dijo, es ahí el problema, porque eventualmente va a salir. Eventualmente, y eso es algo, es terrible. Morena, eso que vimos las 5 horas, 50 minutos y 17 segundos que vimos, es terrible realmente. Uno se queda, uno que es ministro y está metido en esto y conoce a tanta gente y conocemos de tantas personas, de tanto ministerio, es realmente terrorífico ver lo que está pasando hoy día. Volvamos a poner ese mismo, por favor, porque en ese pedacito yo no estoy de acuerdo. En el resto de todo como lo están haciendo, sí, muy bien, pero ahí... We have to protect the flock. You can't let predators and people who are unrepentant have our podiums and be among our people when they are still destructive. ¿Sí ves? And I'm so sorry for that. And we will do better. Will we get it right every time? Esa partecita es la que no estoy de acuerdo. No pueden tener nuestro púlpito mientras todavía sean destructivos. No pueden tener el púlpito si en alguna vez abusaron a alguien de la confianza que tiene esa posición. Es que ser un pastor, ser un maestro, enseñar a otros, por eso la escritura dice, no procuren hacerse maestros muchos de ustedes, porque si no recibirán mayor condenación, dice la escritura. Pero la gente siente una atracción fascinante por el púlpito, como yo quiero hacer el púlpito, yo quiero enseñar, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, yo quiero dar clases. Y el mayor consejo que yo les puedo dar a alguien que quiera eso es, primero, madure usted, transforme su vida, conquiste todas esas cosas que lo hicieron esclavo del pecado, toda esa inmoralidad sexual, toda esa mentira, todo ese engaño, conquiste, vaya creciendo en el cristianismo. Sí, aunque empieza cristiano carnal, dé los pasos, continúe, vaya adelante y que las puertas se le van abriendo, pero esas puertas tienen que irselas abriendo cuando el carácter, la integridad, usted empieza, Dios de mi vida, ya, dejé el alcohol, conquisté las drogas, pastor, ya dejé la pornografía. No le dé miedo con un pastor hablarle, el pastor que le diga, ¿cómo así que le diga pornografía? No, todo el mundo llega pecador, por Dios. Esto no se trata de eso, se trata es que cuando está en una posición, es porque una persona dice, Dios mío, lo que hizo la palabra en mí, yo que era un miserable pecador, yo que estaba metido en todo esto y entendí la palabra, entendí el don de la justicia, entendí el perdón, entendí la gracia, entendí la misericordia, entendí la cruz de Cristo, su sangre, lo que Él hizo, lo he entendido y por eso he podido ahora
saber que soy esclavo de Cristo, no esclavo del pecado, y mi vida hago lo que Él dice porque amo a Jesús. Y cuando ya empieza a vivir esa vida, es que dice, pastor, yo quiero de mi testimonio enseñarle a otro que esto se puede, ¿cierto? Porque entonces ya viene, es la unción con la palabra, pero cuando una persona dice, yo quiero enseñar porque es que a mí me gusta estar en el púlpito, a mí me gusta, sin transformarte, a ti no te preocupa la gente, tú no estás por la gente. Tú estás para tú ser el protagonista, pero tú no estás por la gente. Esto se tiene que hacer, es porque uno quiere ver a la gente con una vida completamente transformada por el poder de la palabra de Dios. No por otra, ayúdenme, razón. Gracias. Continuemos. Chris. Dios santo, aquí, vengan, denme en doble pantalla. Aquí se va a parar el duro. Este ya es el duro. Ustedes ya vieron 2 duros, pero ahora se va a parar el duro de duros. O sea, el pastor principal, cabeza del ministerio, Bill Johnson. Él es ya la cabeza, los otros son sus copastores. Pero ahora el responsable del ministerio de Betel se va a parar. Óiganlo. Very nobly takes all the responsibility when it really comes back to me, you know. Both Chris and Danny were much more willing to pursue bringing correction, not just the initial correction, but actually walking through long-term this whole journey. And I was the part of the process that slowed it down. Sometimes your strongest trait becomes your weakest trait. And one of the things I do well is I believe in people when they don't deserve it. But it can move into what some have called unsanctified mercy. And that's actually what I did. I became so not impressed with the gift. I don't do gifts over character, but I became so committed to seeing Sean protected and come into a place of health, and that I just was foolish. And how it started is I believed, I didn't believe the allegations were true initially. I think probably all of us wondered, man, this can't be true. We love this guy. We've spent time with him. He spent time here. But over a period of time, it became obvious it was true. But I became blind to it because my loyalty to him as a friend, as somebody who had ministered deeply to me, as Chris mentioned to him, and so many people authentically, that we became blind to the fact, I became blind to the fact that there was a real issue that needed to be addressed. I'm completely blind to it. I mean, I see it now. It's embarrassing to see what was right in front of you all the time. And Bueno, ahí como él lo dice, esa frase me gustó bastante. Dice, muchos dicen que yo ofrecí misericordia no santificada. Qué frase tan tenaz y tan profunda, porque la misericordia de Dios está para todos nosotros. Es cierto, vuelvo y repito, para todo el pecador, pero misericordia no santificada es cuando llega el momento que Dios dice, tienes que hacer justicia, pero tú dices, voy a hacer misericordia. Y eso es misericordia no santificada, porque se está dando misericordia en el momento en que no se tiene que dar, porque tiene que darse justicia. Y esa es una palabra que la iglesia poco conoce, la justicia. Y por eso se ha cometido tanto daño por la falta de entendimiento de la justicia, porque Dios lo que busca es proteger a la iglesia, y para proteger la iglesia es necesaria justicia para los lobos, depredadores, mentirosos
engañadores, y no le podemos dar misericordia al lobo porque si no se come la oveja. Eso es misericordia no santificada. ¿Sabes una cosa, Morena? Oyendo a Bill Johnson es un pastor, hombre de Dios que yo conozco hace muchísimos años. Y lo que dijo, obviamente, lo que pasó, lo que dijo Chris, el copastor que habló anterior, el que acaba de bajarse o terminar de hablar. Él dijo que ellos están en esta posición 5 días después, ¿fue 5 días después o 4 días después de que salió este vídeo? Entonces, básicamente ellos en estos momentos tienen que hacer algo porque ese vídeo salió y salió viral y eso fue terrible lo que ocurrió. Entonces ellos ahora tienen que reaccionar, están reaccionando a esa situación. Y a mí me parece terrible, o sea, me parece que Dios santo, Dios nos cuide de cometer ese error. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él dijo esto, Morena, él dijo que él estaba blinded, ¿cómo se dice Ciego. eso? Él estaba ciego de ver el error en que ese hombre estaba. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado en que se restaurara y estaba ciego de ver más allá de lo que estaba ocurriendo. Y te digo, el que este hombre diga eso, son hombres que han sido probados años, han cometido un error, sí. No te digo, no justifico eso y ellos mismos no lo justifican. Ellos dicen, cometimos un error y grave, que afectó a miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Pero que este hombre diga que él estaba ciego de ver porque estaba más preocupado por una cosa, eso nos da a nosotros entender que el cuidado que tenemos que nosotros tener y no caminar en... No, yo lo estaba mirando en idealismos o simplemente en este amor, sino por eso a mí me gusta ser frío. A la hora de tomar decisiones hay que ser frío. Porque si no la amistad, el compañerismo, todo lo que crea, todo lo que se mueve ahí, te ciega para poder tomar decisiones frías. Y una de las cosas, pues, Morena, una de las cosas que yo aprendí en el mundo de los negocios y en el mundo de manejar cosas, que uno tiene, a la hora de tomar decisiones, uno tiene que tomar decisiones frías. Porque si te dejas mover por las emociones, los sentimientos, las amistades y todo eso, uno deja de tomar las decisiones que tiene que tomar porque está ciego a ver más allá de la amistad. Sí, es como, yo puedo ver lo que está de pronto transpirando. No quiero ser el causante de tu caída porque reconozco que tú tienes un llamado de Dios, pero eso lo cegó. Uh-huh. Porque ahí esa frase jamás se me va a olvidar. Misericordia no santificada, porque el Señor es un Dios de justicia y la iglesia ha llevado el perdón y la misericordia a niveles que jamás la Biblia, que es nuestro manual, nos indicó que fuera así, porque Dios también es un Dios de justicia. Y cuando usted no nivela la justicia con la misericordia y la gracia de Dios, le va a hacer daño al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene que ir por encima de una persona o del llamado de alguien. Uh-huh. Es preferible decirle, yo te amo, tienes un llamado, tienes una unción, es evidente, pero tú no estás preparado porque no temiste al Señor cuando se te dio la oportunidad. Por lo tanto, es mejor que utilices tus dones en otra montaña de la sociedad, porque Dios te puede a ti ayudar y perdonar, pero esta puerta se te cerró. ¿Por qué? Porque hay que proteger a la gente.
Y como tú dices, difícil, imagínense, cuando está en el corazón, las amistades, todo involucrado. Tenaz. Por eso lo que le está haciendo es un ejemplo es difícil para todo el cuerpo de Cristo. Siguiente. And I didn't say I missed it. I missed it because, just not wanting to believe something that could be true. And it was. And as a result of my slowing a process down, it just affected more and more people. More and more injuries took place through the prophetic and then through his own teams where people were traumatized over some of the sexual issues. Just horrible, sad stuff. And I spent time with one individual that I know, and we actually had I felt a really honoring time going both ways. He was calling out for help. He was expressing the pain of his own journey and the trauma that he had faced being on that staff. And aquí él está contando como uno de los que estaban en el staff, que sufrieron este trauma con él, acudió a él y él dice, yo lo busqué ayudar. Y hablaron y digamos que lo ayudó en su conversación, pero lo que hizo después fue grave. ¿Por qué? Nos lo va a decir en este siguiente. What followed, however, is I was invited to do an interview on TBN, which I agreed to do, and found out it was to promote Sean in his book, and I went through with it. And so if you can imagine making a heartfelt connection with somebody and lending support for their healing, and then a week, a month, 3 months, whatever it was, I don't recall now, let's just say 2 months later, endorsing the very guy that he just brought a report to me on. And it was just a slap in the face to this young man. And it was just such a horrible misjudgment on my part, just absolutely foolish. Acá lo que está diciendo es, después de que este muchacho me pidió ayuda, yo tuve una invitación a una entrevista en TVN. ¿Él aceptó? Y en esa entrevista estaba Shawn Bolz. Y le dijeron para que promocione el libro de Shawn Bolz. Y él, sí, promocionó el libro de Shawn Bolz, excelente todo lo que dice, me encanta. Y dice, ¿qué es eso? Terrible. Eso fue una bofetada en la cara a ese muchacho que me había contado todo lo que me dijo y yo, 1 semana, 2 meses, 3 meses después, no sé, estaba promocionando el libro del que le hizo daño. Dios mío. ¿Hay algo más de esto? And there's the trauma from the sexual issues, and there's the trauma from missed prophetic words and stuff that has been promoted throughout our movement. And I'm so sorry. I contributed to the trauma. I contributed. I wasn't just there to help bring healing as I thought I was, but I actually contributed to the trauma. Bueno, Morena, esto que hemos visto es supremamente triste, lamentable lo que ha pasado. Obviamente le doy gracias a Dios de que esto ha salido público. Tuvieron que haberlo hecho hace muchísimo tiempo atrás, como lo hemos dicho, y ellos mismos lo expresaron, pero esto es tremendo. Entonces, es un Morena, aprendizaje. Sí, un aprendizaje, y sé que a lo mejor tienes muchas más otras noticias, pero yo creo que es suficiente. Hemos probado el punto de que tenemos que ser hacedores de la palabra, tenemos que cuidarnos. La congregación se tiene que cuidar de estos depredadores que están en el púlpito. Uno que está en el ministerio se tiene que cuidar de caminar en la palabra, en la luz de la palabra, y caminar con integridad, ser una persona íntegra de testimonio y estar diligent, vigilante de nuestras vidas, de nuestro caminar, y siempre en la luz de la palabra. Así es. Bueno, esto es todo lo que les tenía, bueno, todo no, porque había muchas más otras noticias, pero creo que ya está suficientemente largo, y como tenía invitado al pastor, por eso me fui más de 1 hora. Entonces nos vemos en el próximo Blaze News. Bye bye, Dios los bendiga, los queremos mucho. Bendiciones.
Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.